Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo me copian? Gusto, doctor, buenas tardes. ¿Se escucha bien el audio? Sí, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, estamos llegando a terminar los temas de la materia. Nos faltan un par de temas que los vamos a completar. Pero hoy vamos a hacer la comparación que estuvimos empezando a hacer el día martes de los tres últimos sistemas de pensiones para que conozcan cómo es que se manejaban los sistemas de pensiones, para terminar en un análisis somero de lo que, complementando a lo que vimos la anterior clase, pues significa y determina la ley 065, que es la nueva ley de pensiones. Mientras se van conectando sus compañeros, vamos a compartir la pizarra para poder trabajar, eh, como les decía el otro día, con un pantallazo de los tres niveles tres clases de... Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo están? Ahí vamos a tener al Senacir. Acá vamos a tener a la FP. Y acá vamos a tener a la gestora integral de pensiones. Perfecto. Bien. Bien, a ver, mientras se van conectando sus compañeros, veníamos trabajando más o menos así. A ver que sigan ingresando. Perfecto. Bien, a manera de preámbulo, mientras todos se van conectando, chicos, vamos a reiterar lo que decíamos en la anterior clase. Los últimos tres sistemas de administración de pensiones en nuestro país tiene que ver con tres instituciones que se hicieron cargo en las últimas décadas, llamemos así, del sistema de pensiones. ¿Ya? Muchos deben conocer lo que es el SENACIR, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto. ¿Ya? Vamos a ver que acá este sistema pertenecía al Estado. Este otro sistema a ver, me hacen fallar con el ingreso. Perfecto. La FP, podemos hablar de que son
concesionarias privadas ya, y la gestora integral de pensiones actualmente viene a ser también el Estado. Perfecto, ¿ya? A manera de preámbulo, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto bajo administración estatal, llamada SENACIR, que hoy por hoy se encuentra todavía vigente, pero en liquidación, en fase de liquidación, era la institución que administraba los sistemas de el sistema de pensiones en Bolivia. ¿Ya? El sistema de pensiones en Bolivia, para poder promover el pago de la jubilación a los trabajadores. En ese sentido, tenían reglas que debía cumplirse para poder acceder a una jubilación. Estas reglas, basadas en la norma, vienen a ser las siguientes. Vamos a ir haciéndolas en un solo cuadro. A ver. Edad, varones, 55 años. ¿Ya? Edad, varones, 55 años. Edad, mujeres, 50 años. 50 años. Muy bien. 50 años. Cotizaciones mínimas o aportes mínimos, como podríamos decir. Cotizaciones mínimas, ¿sí? 180. $180, que más o menos significaban 15 años de trabajo. $15 años de trabajo. Por otro lado, teníamos la famosa reducción, la posibilidad de reducción, 8% por año de trabajo. Por año. Y una jubilación del 100%. Ya que más o menos para su información resultaba ser, que voy a poner el porcentaje de jubilación, era el resultado de la suma de la renta básica y la renta, vamos a abreviar esto para que nos entre y no. Renta básica y renta complementaria. Así. ¿Ya? Perfecto. Se jubilaban con el 100%. Perfecto. Se jubilaban con el 100% en el sistema de reparto. A ver, cuando hablamos del SENACIR, estamos hablando del sistema de reparto, de la administración de fondos de pensiones anterior a la AFP, que tenía administración estatal. Las reglas del juego para poder jubilarse en este sistema eran las que ustedes ven en pantalla.
Los varones debían cumplir con una edad de 55 años, las mujeres 50 años. Un requisito mínimo para poder jubilarse era tener mínimamente 180 aportes o cotizaciones, que más o menos en años de trabajo continuos reflejaba ser 15 años de trabajo. ¿Listo? En este sistema, tanto varones como mujeres podían jubilarse con reducción de un año hasta el 5º año de edad, lo que quiere decir que si un varón cumplía con las cotizaciones o los aportes y lo que le faltaba era edad, como ejemplo, teniendo 50 años, podía solicitar jubilarse reduciendo los 5 años, 8% por cada año, 5 por 8, 40. Del 100% se les restaba el 40% y se jubilaba con un 60%. Lo propio las mujeres. Ya podían jubilarse a los 45 años con reducción de edad solo por 5 años y por cada año se descontaba el 8%, total 40% y llegaba a jubilarse con la jubilación del 60%. No me van a dejar mentir aquellas personas que tienen parientes que están jubilados del Senacid, reciben una buena renta en función a su ahorro previsional o a su fondo de ahorro personal. En el video, en el documental del día martes, claramente se establecieron más bien las figuras de los aportes al sistema antiguo o sistema de reparto. La compensación de cotizaciones también se vio en el tema de las AFPs y la calificación en un 70% de la jubilación, ¿cierto? En las AFPs, las reglas del juego cambian. ¿Qué ocurre, chicos? El Senacid colapsa económicamente y eso genera que termine operaciones en el sistema de administración de pensiones en Bolivia. El 30 de abril de 1997, el Senacid cierra operaciones. Y cierra operaciones por un colapso económico. ¿Qué es lo que pasaba? Las cotizaciones mínimas que se requerían para jubilarse en el Senacid, en ese momento el único sistema de pensiones, eran mínimamente tener 180 aportes, ¿no? Reitero, eso reflejaba tener 15 años de trabajo continuos. Perfecto. Haciendo un ejemplo y promediando la edad más o menos de un varón, llamemos así, de un trabajador, se estila en el promedio que se saca en las normas, se estila que a los 20 años empieza la vida laboral de la persona. Bien, si la vida laboral empezaba a los 20 años, como ejemplo en ese sistema, y mínimamente se requerían 180 aportes o cotizaciones, es decir, un lapso de 15 años de trabajo, empezando a los 20 años más 15 años, ¿cuántos años tendría ese trabajador que ha completado sus 180 cotizaciones? 35 años. 35 años. ¿Qué le faltaría? Ya tiene el mínimo de cotizaciones. ¿Qué es lo que le faltaba? A los 35 años ya cumplió con el mínimo de aportes. ¿Qué es lo que le faltaría en su momento para jubilarse? ¿Quién podría decir? ¿Ah? Bueno, se está jubilando 15 años antes. Edad nomás le faltaba, doctor. Edad, ¿cierto? Si la edad mínima o la edad requerida para jubilarse era a los 55 años, 55. Y como un ejemplo, la vida laboral de esta persona empezaba a los 20 años, con 15 años de trabajo continuos ya tenía el mínimo de cotizaciones, ¿cierto? Tenía 35 años. ¿Qué le faltaba? Le faltaba 20 años para llegar a la edad requerida. ¿Qué debía hacer ese trabajador? Lo propio la trabajadora.
20 años, 35 años para cumplir el mínimo de cotizaciones, le faltaba 15 años para llegar a los 50 y jubilarse a la señora. ¿Qué debía de hacer? Seguir trabajando, ¿cierto? Hasta alcanzar la edad. Entonces continuaba trabajando. 35 años en el caso del varón. 15 años más trabajaba. ¿Cuántos años tenía? 45. 45. 35 más 15, ¿cuánto es? 35. 50 años, doctor. 50 años. Podía solicitar su jubilación con reducción de edad. Del 100% que le Pero, tocaba para jubilarse, tenía que reducir 40%. Pero nadie quería eso, porque una persona, hombre o mujer, a los 45, 50 años, no es una persona que se podría decir anciano, no ve, de la tercera edad, ya no puede, para nada, para nada. ¿sí? 15 años de trabajo primeros, 180 cotizaciones, 35 años en el promedio que saca la ley. Otros 15 para llegar a los 50 son 30 años de servicio, 360 aportes. Por demás, ¿cierto? Y 5 años más tenía que trabajar, 60 aportes más. Cumplidos los 55, el sistema del SENACIR manejaba la renta básica y la renta complementaria. La renta básica por los años de trabajo y aportes, y la renta complementaria un plus del 2% por cada año excesivo de trabajo a partir de los 15 años, que eran el mínimo de 180 cotizaciones. Hubo casos que cuando les tocaba jubilarse, hombres o mujeres, cumpliendo con la edad y cumpliendo con el mínimo de cotizaciones, y aquellos trabajadores y trabajadoras que, habiendo iniciado su vida laboral, jamás hubo interrupción, que cuando sumaban los montos de la renta básica y la renta complementaria, se pasaba del 100%, 107, 110, 112, pero la ley determinaba que solamente debían jubilarse con el 100%. Eran jugosas jubilaciones, ¿cierto? Un varón jubilándose a los 55 años, ¿ya es inservible? ¿O una mujer a los 50? No, doctor. Para No, nada. A los 55 años los varones estamos en plena flor de nuestra juventud, lo propio las mujeres. Una jubilación jugosa del 100%, ponían su negocio, ponían su empresa o entraban a trabajar en la modalidad de contratos independientes o privados y seguían generando. Pero el Estado debía generar su jubilación, que lógicamente era fruto de su propio ahorro, de su propia plata, pero debía generar. Aquel entonces, hasta antes del 30 de abril de 1997, el promedio de vida del boliviano estaba cifrada hasta los 65, 68 años. Entonces, el sistema del SENACIR en la norma, a ver, se jubila a los 55, 10 añitos más le vamos a pagar hasta los 65, que viva hasta los 68, y ese es el promedio de vida del boliviano. Y va a morir y vendrá su viuda si es que vive. Derecho habiente es muy poco probable que tenga de la edad requerida aquel entonces. Listo. ¿Cierto? Ese era el cálculo que se hacía. El ahorro previsional se hacía con ese promedio de vida. Pero resulta que en esa época todos querían jubilarse y todos querían cumplir años. Es más, fruto de todo eso, ha habido personas que han falsificado sus certificados, han debido conocer algunos casos. ¿Para qué? Para alcanzar la edad de jubilación y jubilarse. Los que han sido pillados han sido sancionados. Entonces, ¿qué ocurría? La población laboral pasiva, los que se jubilaban, volvemos chicos nuevamente. No sé qué pasa esta ahorita, pero hay un corte intempestivo. Me pueden Sí, copiar, doctor. ¿cierto? Ahora sí, doctor, ahora sí, sí. doctor. Ya, ok. Bien, entonces les decía, la pizarra se debió borrar, lógicamente. Ojalá no haya ningún corte más. Ya, entonces, mientras voy rehaciendo el tema, les voy hablando. Entonces ocurría que la población laboral pasiva, es decir, los que se jubilaban, ¿sí? Los que se jubilaban, en número eran mayor que
la población laboral activa que se quedaba para continuar aportando. ¿Ya? Se jubilaban por cada año, por decirles, solo un ejemplo, 2.000 trabajadores y la población laboral activa quedaba 1.500. Como los dineros del fondo de pensiones se tenían que invertir en el mismo Estado, agarraba esa plata, se prestaba del Senacid para la inversión pública, de ahí que el Estado a la fecha sigue siendo el mayor deudor, ¿no?, de aportes tanto a las AFPs como a la caja. Resulta que el dinero que generaban los aportes de la población laboral activa no alcanzaba, pues, para poder pagar las jubilaciones del 100% de los que se jubilaban. ¿Ya? ¿Quién pagaba quién tapaba ese hueco fiscal? El Estado. El Estado tapaba ese hueco fiscal. Él ponía la plata, subvencionaba. Entonces llega un momento, el 30 de abril del 97, que el Estado no puede más. No puede tapar más ese faltante de dinero en el sistema de pensiones y dice, no, estamos mal. ¿Ya? Se jubilan con el 100%, por la edad que tiene la norma del Senacid, son muy jóvenes para jubilarse. Encima, aunque no crean, hay documentales que establecen que el análisis que se hizo es, se jubilan muy jóvenes, especialmente los varones, y encima si son viudos o se divorcian, se vuelven a casar, tienen más guaguitas y se generan más carga para el Estado. No, no puede ser. ¿Cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Determinan que el sistema del Senacid ha llegado a su fin y que hay que fundar un nuevo sistema de pensiones con reglas nuevas. Con reglas nuevas. ¿Ya? El 30 de abril de 1997, aquí vamos a poner, cierra operaciones, 30 de abril, 1997. El Senacid cierra operaciones. Ahí. Y las AFPs inician operaciones que vamos a poner. ¿Cuándo inician? El 1 de mayo de 1997. Es decir, el 30 de abril cierran operaciones el Senacid y las AFPs inician operaciones el 1 de mayo de 1997. Ya no pertenece al Estado, la administración, sino que se concesiona a esos dos grandes grupos inversores que conocemos, que hoy por hoy son Futuro de Bolivia y Previsión BBVA. ¿Ya? Las AFPs, como concesionarias de la administración del Fondo de Pensiones, están regidas por la Ley 1732. Ellos tienen esas reglas del juego. Pero en el tema de administrar las pensiones, chicos, la cosa no cambia. ¿Por qué? Porque en la misma ley se determina que los fondos que son fruto de los aportes de los trabajadores, ¿sí?, deben ser invertidos, deben generar ganancia, pero deben invertirse en el Estado, no pueden salir afuera. No puede ni Futuro ni Previsión BBVA sacar el dinero de los trabajadores afuera para invertirlos. No, tiene que invertirlos en el mismo Estado. ¿Cómo lo hace? Prestándole al gobierno para la inversión pública. Reitero, por eso el Estado es uno de los mayores deudores de los aportes tanto de la Caja como de las AFPs. Por eso los trabajadores pelean. Había que recuperar toda esta plata que colapsó aquí en el Senacid. Por tanto, había que cambiar las reglas de juego.
¿Cómo cambian las reglas del juego? 1. Edad. ¿Cuánto es? Hombres y mujeres. Aquí llegan a ganar las mujeres por el principio de igualdad. ¿Cuánto es la edad de los en el sistema de las AFPs? ¿Quién sabe? 65, doctor. 65 años. Sí, 65 años. ¿Por qué? Claro, en el Senacir ha colapsado económicamente, se jubilaban muy jóvenes, 55, 50, e incluso con reducción de edad se podían jubilar 5 años menos, con el menos el 40% de su jubilación, pero igual el 60% seguía siendo una gran cantidad. No. Y como se había previsto en el promedio de vida del boliviano, un promedio de vida hasta los 65, 68, pero pasaban los 70, pasaban los 80 algunos y listo, chao plata. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar las reglas del juego. Hombres y mujeres para jubilarse van a requerir de 65 años. Porque el promedio nos ha mostrado la historia, es hasta los 75, 78. Entonces, que aporten hasta los 65, que se jubilen. De ahí, si Dios quiere, disculpen los términos, ¿no? De ahí, si Dios quiere, vivirán unos 10 años más, listo. De esa manera vamos a recuperar el hueco fiscal. Doctor, Sí. pero las AFPs lo dividen a 100 años, nuestras pensiones. No sé si alguna vez vio Claro, ahorita vamos a ver por qué. sus documentos, lo dividen directamente en 100 años. Las AFPs trabajan con unas tablas de se llama, hay un nombre especial que le ponen al promedio de vida, basado en unos estudios, ¿ya? Y de la sostenibilidad de este sistema. Ahorita vamos a hablar. Ahora, ¿quién podría decirme? La edad para las AFPs, 65 años, hombres y mujeres. El número de aportes, 185 sigue siendo. no. 185 sería 15 años más 5 años más 5 aportes, ¿cuánto sería? Y estaba en el documental. Porque para que te puedas jubilar tiene que pasar 10 años y un día, doctor. Eso es mínimo. Eso El es mínimo. mínimo, para más o menos alcanzar a 500 bolivianos de jubilación. Pero ¿cuántos requieres para jubilarte con, ojo, vamos a dejar en blanco la cotización. 180, doctor. Jubilación. ¿Se jubilan en la AFP con el 100% como en el Senacir? No, 75%, doctor. ¿75 o 70? 70%. 70%. Ah. Pucha, Y ese me equivoqué. 70%, conforme han visto en el documental anterior clase, y les he pasado el link porque me han pedido varios, ¿no? Para que lo vuelvan a ver, ese 70% ni siquiera es agarrar. A ver, estoy ganando con toda mi antigüedad, con todo lo que percibo, 8.200 bolivianos. Lo que quiere decir que de 8.000 le saco el 70%, me voy a jubilar con 6.000, por así decirlo. ¿Es así? No. No, ese 70%, ¿cuánto es el máximo que prevé para las personas que no ganan más allá de los 7.900, sí que decía el documental? ¿3.400 o 500? 400 o 500, 3.400 o 3.500. 3.400 para izquierda, doctor. Exactamente, 3.500 en realidad como tope, a excepción de los mineros que han redondeado. Vamos a hablar después. Entonces, cuando un trabajador va, dice, quiero jubilarme, tengo tal, dice, a ver, usted está ganando tanto, va a ganar, está ganando unos 6.000 el trabajador, 6.500, y dice, usted se va a jubilar con 2.800. ¿Qué hace el trabajador? Vuelve a seguir trabajando. Exactamente. Ah, no, gracias. Tengo deudas en el banco, tengo allá, prefiero seguir trabajando. De ahí que ven profesores, ¿no ven? Disculpen el término con mucho respeto, los estimo mucho los profesores. Viejitos siguen yendo a dar clases. ¿Sí o no?
Sí, doctor. Porque el Sí, promedio de cotizaciones, como bien decía el expositor anterior en el documental que vimos, está en un promedio de 30 a ¿cuántos años de trabajo? ¿Sí o no? sí. Para poder lograr una La jubilación, entre jubilación, comillas, del 70%. 70%. ¿Sí o no? Sí. Hay un mínimo, como bien decía Peter, ¿no? Sí, doctor. Sí, como bien decía, hay un mínimo, mínimo 10 años para poder jubilar. Antes era 476 bolivianos. Lo han redondeado a 500 por una lucha de los mineros y los mineros son la excepción en este tema y en el otro sistema. ¿Ya? Mínimamente. Además Pero a hay que veces pagarle de los aportes a la AFP. ¿Cuánto le pagamos de comisión por cada trabajador? 0,5%. 0,5% de comisión. Al parecer, analistas en seguridad social y prestaciones de largo plazo, que es un acápite aparte y profundo, han determinado que el estudio que el Estado boliviano ha hecho del promedio de vida es el incorrecto. Ojo, en la ley 1732, cuando el 30 de abril colapsa el Senacir y el 1 de mayo entra en operaciones el AFP, este sistema tenía una sostenibilidad, tenía que tener, mejor dicho, una sostenibilidad de 35 años. Del 97 al 2000, el 2011-12 se ha promulgado la nueva ley de pensiones. Pongámosle al 2020, ¿cuántos años han pasado? ¿23? 23. ¿Cierto? Redondemos el 97 al 2000, 20 años al 2020 más 3 años, pónganle 23 años. Y el 2011, finales del 2011, principios del 2012, se promulga la ley 065, que enseguida la vamos a conocer como texto. Así básico. Acá hay un tema también que ustedes tienen que conocer por cultura general. Ustedes han debido escuchar a la famosa generación sándwich. ¿Cierto? ¿Han escuchado? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Quiénes son estos llamados generación sándwich? Los que quedaron entre ambos, Entre ambos sistemas. Muy bien. claro. No tenían lo suficiente aquí en el sistema de DEPAT y tampoco les alcanzaba aquí en el nuevo sistema. Por eso se les denominó sándwich. Ya han hecho, hace muchos años atrás, todavía yo jovenzuelo, han hecho sus marchas, han hecho huelgas, se les ha nivelado, ¿cierto? El Estado ha sido buenito y les ha nivelado con la condición de que aporten todo lo que puedan aquí y en algún momento puedan jubilarse. Hay bastante gente que ya se ha jubilado de este sistema con la compensación de cotizaciones que ahorita vamos a ver. ¿Listo? Mínimamente. Bien, el 2011-12 se promulga la ley 065. Aquí cito, vamos a escribir. ¿Qué es la ley del nuevo sistema de pensiones? ¿Quién podría hablarme de la ley 065? Acuérdense del documental. ¿Qué decía? ¿Se acuerdan lo que decía la nueva Constitución cuando vimos los principios? La seguridad social no podrá ser concesionada a manos privadas. Perfecto. Uno de los primeros pilares. La ley 065 retorna la administración del fondo de pensión muy bien al Estado. O sea, nuevamente el Estado se hace cargo de la administración del fondo de pensiones. ¿Cuáles son las reglas del juego? Las nuevas. ¿Cuánto es la edad? Creo que Peter, la anterior clase decía algo. 65 años. ¿Sí? ¿Cuánto era? No, no sé. Edad, varones. 65 años, mujeres. 58 años. Edad. Mujeres 55. 55. ¿No es con reducción, No, doctor? ahorita hasta el tercer hijo al 53. Y acá hay un tema ¿de quiénes? ¿Quiénes son los hijos preferidos del Estado?
¿Quién me dice? La Central Obrera Boliviana. Cerca, los mineros. ¿A qué edad pueden Mineros. jubilarse los mineros? Dependiendo. 56 años. Es la última conquista que han tenido hace años cuando han hecho su relajo y el redondeo de su renta mínima. Acá, como decía Peter, las mujeres pueden jubilarse con reducción hasta el tercer hijo, lo que quiere decir que podrían jubilarse a los 53 años, solo hasta el tercer hijo. ¿Cuántos son las cotizaciones o los aportes? ¿Quién sabe? No es 180. 200. Cerca, poquito más. Es un promedio de 30 a 30 y tantos años de trabajo. Vamos a ver enseguida en la segunda sesión la ley de pensiones, la 065. 312 cuotas. Más o menos, sí, más o menos. Pero tiene una variable. Hay unas tablas de mínimo rentables diferencial que maneja la 065, con la que en el anterior documental el expositor ha sacado unas fórmulas que nos ha mostrado. ¿Ya? Pero básicamente, ¿con cuánto se jubilan en el nuevo sistema? ¿100% o 70%? ¿Con 70% 70%. de la jubilación. Exacto. Los militares con el 100% Ah, sí. y policías 100%. Los militares tienen un sistema particular que está regida por la Ley General de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional, lo mismo que los policías, ¿no? Bien. Así es como se ha manejado, chicos. Ahora, algo que quiero que sepan antes de que terminemos la primera. Se ha hablado mucho de la compensación de cotizaciones en el documental anterior, del famoso CC. ¿No ves? CC. CC quiere decir compensación de cotizaciones. ¿Qué quiere decir? Si yo, trabajador, he aportado al sistema, al SENACID, aquí donde ven la flechita, y se ha cerrado y se ha abierto la AFP, llamémosle así, ¿qué pasa con estos mis aportes? ¿Se pierden? ¿Los Son rescato? compensados. Muy bien. Los aportes que yo tenía aquí, mediante la compensación de cotizaciones, vienen al nuevo sistema. Aquí. Y cuando este cese operaciones, todos los aportes que yo tenga aquí van a ser compensados al nuevo sistema. Para cuando me tenga que jubilar, se tiene que sumar todos mis aportes para poder tener el monto de jubilación. ¿Ya? Bien, estamos llegando al final. He querido cortar ahí. Ahora, en la segunda vamos a ver lo que dispone la ley 065 y de dónde aparece el famoso aporte solidario. Entonces, voy a cortar acá la grabación, chicos, y en 5 segundos les vuelvo a pasar el link, ¿ok?